8 de la mañana, 52 minutos. Comenzamos la primera entrevista. Como les anunciábamos hace algunos minutos, el Sistema Nacional de Cuidados está buscando mejorar el acompañamiento de niños en los centros educativos y para eso se incorpora la figura del facilitador de autonomía. Para conocer de qué se trata y en qué está trabajando el Sistema Nacional de Cuidados es que hoy recibimos a su directora, a Florencia Kral. Bienvenida, Florencia. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata esta figura del facilitador de autonomía? Bueno, como ustedes saben, porque lo hemos conversado en otras oportunidades, el Sistema de Cuidados, uno de los programas más grandes y que mayor cantidad de gente demanda, sobre todo pensando en la dependencia severa, es el programa de asistentes personales. Ese programa estaba siendo utilizado, en realidad fue creado pensando en el cuidado de niños o de adultos en el domicilio, cuidados básicos de la vida diaria, y en realidad a partir del 2018 empezó a generarse una demanda muy fuerte porque la figura estaba siendo solicitada y exigida para el ingreso de niños en los centros educativos. Sí, ahí se le llama el acompañante terapéutico, ¿no? Bueno, mal se llama porque el asistente personal no es un acompañante terapéutico y no tiene formación. Está bueno, Lorena, que me lo consultes porque es lo que siempre tratamos de aclarar. Sabemos que es una figura que genera confusión. Quien no está metido en el tema, digamos, suele confundirse y piensa que es lo mismo asistente pedagógico, acompañante terapéutico o asistente personal. El asistente personal del sistema de cuidados no es ni pedagógico ni terapéutico y en eso fue que pusimos el foco, en empezar a generar un equipo técnico. Nosotros ya llevamos más de 7 meses estudiando este tema, hoy lo podemos anunciar, pero esto lleva un trabajo muy profundo de equipos técnicos de cuidados, de equipos técnicos de discapacidad, consultores, y también trabajarlo con ANEP y con primaria, porque esto es algo que lo tenemos que hacer en conjunto, desde el sistema mirado en su conjunto, la parte educativa. La Secretaría de Cuidados no puede meterse en el área educativa y estaba pasando eso, que el asistente personal que tiene formación de 150 horas básicas en el cuidado de, por ejemplo, vamos a poner ejemplos para ser claros, ayudar a darle de comer al niño o al adulto, ayudarlo a vestirse, ayudar a ir al baño o a caminar o a salir al patio. Eso es lo que debe ser el asistente personal. Pero en el aula no tiene una capacitación, una formación pedagógica o terapéutica para acompañar al niño en el aula. Y entonces, cuando se lo exigía para eso y lo que solíamos repetir y escuchar era, bueno, sin el asistente personal del MIDES no podés ingresar a la escuela, que lo hemos conversado en otras oportunidades, porque el MIDES recibió denuncias de ese estilo. Y la realidad es que siempre dábamos la misma respuesta. La educación inclusiva se debe garantizar, la educación del niño se debe garantizar, pero esta no es la vía, ¿no? Entonces busquemos las vías para poder hacerlo. Y aparece la figura del facilitador. Y aparece la figura. Empezamos a mirar cómo podemos hacerlo, cómo podemos brindar el apoyo en el centro y no del individuo específicamente que acompaña al niño o que lo solicite el padre, sino que sea el centro que reciba al niño, pero que el centro cuente con esta figura. Ahora, Florencia, a mí la duda que me surge, repasando un poco esta figura, que va a ser en principio una por centro educativo, en vez de estar individualmente con cada uno de estos alumnos. ¿Es una figura que podría trabajar si hay más de un niño con algún tipo de discapacidad? No, en realidad el proyecto indica que tiene un ratio analizado de 3 niños por facilitador. No puede cubrir ni va a cubrir más de 3 niños. Y en realidad lo que está pensado es que nosotros tenemos en este año una cobertura prevista por la Ley de Rendición de Cuentas que nos aprobó el presupuesto para 40 centros educativos, pero obviamente la cantidad de facilitadores van a ser más, porque se va a buscar cubrir el horario completo de la escuela, tener la cobertura de que un facilitador apoya a 3 niños según la maestra lo requiera. Pueden ser niños de distintas clases, que la maestra lo requiere en ese momento para un apoyo, acompañar al niño al baño, pero después vuelve al aula y sigue en el aula. ¿Qué tipo de capacitación y qué función va a cumplir este facilitador? Bueno, la capacitación que tiene, nosotros en febrero vamos a hacer el llamado al registro para que se presenten los interesados y las condiciones básicas. Después hay algún otro requisito, pero los más importantes son que tenga la formación en atención a la dependencia, lo que le llamamos nosotros estas 150 horas que brinda el sistema de cuidados y que la requieren para ser asistentes personales. Esa formación la van a tener que tener y acreditar debidamente.
permanente y a su vez experiencia mínima de 1 año en cuidado de niños, niñas o adolescentes. No Con se requiere eso una capacitación específica para... se la vamos a dar nosotros. Una vez que estén seleccionados el equipo que empezaría en este año, nosotros desde el sistema con este equipo técnico que está trabajando en el diseño, le van a dar una capacitación de entre 10 y 20 horas para específicamente lo que es el trabajo en el centro educativo, que no va a ser una capacitación en pedagogía o terapéutica, va a ser una capacitación específica para generar prácticas de mejor uso en el sector ¿Y qué educativo. rol de Claro, ¿qué rol? beneficiario va a ser? Es decir, por ejemplo, lo que yo conozco de asistentes terapéuticos, para poner un ejemplo, en el sistema privado son niños que tienen alguna gama de TEA, ¿no? De trastorno del espectro autista, que necesitan un acompañante con con formación específica en eso, para que los acompañe en las tareas de la clase, ¿no? Bajar a tierra, que no se distraigan, ¿no? Como una cosa más mediada. Eso es lo que estamos trabajando con ANEP. Por eso el equipo del diseño se conformó con ANEP. Porque el apoyo pedagógico lo van a brindar los maestros de apoyo que tiene ANEP. Y por eso estos 40 centros primeros que vamos a comenzar como piloto están siendo elegidos por ANEP y por primaria y serán aquellos que ya cuentan con el modelo Aprender, en donde ANEP ya cuenta hoy con maestras de apoyo especial para tener en ese centro y poder acudir. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es garantizando sí que se dé en todo el país. No podemos iniciar, esto está previsto que pueda ponerse en funcionamiento a partir de junio y no vamos a empezar sin ningún punto del país, no cuenta, o sea, punto del país me refiero a capital departamental, no cuenta con este modelo. Por lo menos una escuela pública en cada capital departamental va a contar con este equipo, va a ser un equipo multidisciplinario que va a contar con el apoyo pedagógico por parte de ANEP y el cuidado a través del facilitador de autonomía. ¿Qué rol va a cumplir ese facilitador entonces? El mismo rol que hoy cumple un asistente personal en cuidados, como está pensado y diseñado y creado en el sistema, como un programa de asistente personal que lo acompaña en el cuidado básico, en este caso del niño, para comer, ayudarlo a ir al baño. La mayor dificultad que se presenta en la práctica, porque es manifestada por todos los papás que hemos atendido, es mi hijo en la escuela no tiene quien lo acompañe al baño y necesita que o la mamá deje de trabajar, cuando, en el caso de que todavía no accedía al asistente personal, sabemos de casos de mamás que han tenido que dejar de trabajar para poder acompañar, pero solamente esperaban afuera del aula para acompañar a su hijo al baño, porque las maestras, no es su rol, obviamente, y dicen, bueno, las maestras no pueden acompañar. Además dejan sola a la clase. No, y dejan sola a la clase y hay una circular de ANEP que impide que las maestras acompañen a los niños que no pueden ir solos al baño. Eso es así, lo hemos conversado mucho con las autoridades de ANEP y muchas veces la figura del asistente personal estaba utilizada para eso. Y en el aula, las anécdotas que escuchamos es estoy sentada al lado del niño, pero no hago nada. O ayudarlo a veces a cuando el niño ante una situación estresante pierde el control y empieza a generar distorsión en la clase. Bueno, a veces entre la figura del maestro de apoyo y el facilitador de autonomía va a poder generarse un equipo que facilite estas situaciones, pero que no es necesario que esté las 4 horas para un solo niño. Puede estar en este ratio de 3 niños Ahora, que decimos. estos niños que requieren un facilitador o por lo menos que la escuela cuente con uno, además pueden tener su asistente personal. En el caso de que el 1 a 1 lo requiera, sí. Esto es importante destacarlo. El programa sigue, las valoraciones siguen, se sigue otorgando y el niño que esté establecido a través de su valoración y el baremo le da que por su dependencia severa requiere un asistente personal 1 a 1 todo el horario, lo va a seguir teniendo. El que ya lo tenga tampoco lo va a perder. No por el hecho de que un niño ya cuente y justo en esa escuela se determina que vamos a poner el equipo del facilitador. No se le elimina la figura no se del le elimina asistente. la figura que Esa ya era la tiene. duda. ¿Cuántos facilitadores va a haber en este primer escalón? Son 40 centros, pero ¿cuántos esperan que haya? Y estamos calculando, estamos en pleno diseño, pero entre unos 80, 90, 100 vamos a calcular que tengamos que disponer. ¿Y solo va a ser en centros de educación pública en esta primera etapa? Sí, sí, pública y primaria, no secundaria, eso es importante. Y después para el 2024, estamos hablando que estamos en un piloto, ajustando y corrigiendo las cosas que haya que corregir, para el 2024 escalaremos a 300 centros. ¿Qué valoración hay o qué, digamos, proyección de cuántos niños precisarían esta figura? Bueno, la realidad es que no hay un censo de la cantidad de niños
con TEA o con otro tipo de dependencia. No nos olvidemos que si bien en un alto porcentaje lo que solicitan es por temas de TEA, no es la única dependencia severa y no está estudiado. De hecho, en este trabajo que hicimos con ANEP, ni ANEP tiene censado la cantidad de niños por escuela anotados. Se espera que en el censo del 2023 se pueda tener algún dato más, pero la realidad es que nosotros contamos con la información solamente de aquellos que lo han solicitado al sistema de cuidados. Ese es el único número que nosotros tenemos. ¿Qué solicitudes tienen? Y tenemos las solicitudes que están rondando. Si nosotros tenemos una demanda de 4.000, la mitad son niños y la mitad son adultos mayores de 80 años. Pero siempre el número se da en 50 y 50 y los que lo solicitan, sí es verdad que sobre todo desde el 2018 que salió esta resolución, que decía que cuando quieras ingresar, porque esto se dio por eso, por una resolución del 2018 firmada por la ministra en ese momento, que decía que cuando el niño acredite debidamente que la escuela le exige el asistente personal para ingresar, el sistema de cuidados se lo va a dar. Y eso es un poco lo que detonó esta demanda en una figura que no es la indicada para ingresar a la escuela. Pero la realidad es que como las escuelas no cuentan con personal con estas competencias, lo empiezan a exigir. Y ahí fue que se empezó a dar, bueno, para venir a la escuela lo necesitas. Entonces, hoy tenemos que la gran mayoría de niños que lo solicitan para ingresar a la escuela y no para los cuidados en su domicilio. Claro, ¿por qué se demoró tanto? Porque son 3 años, 2 años y pico, y en la vida de un niño es mucho tiempo eso, ¿no? Bueno, en realidad nosotros ingresamos y a partir de que ingresamos nos pusimos a trabajar en esto. Tenemos que cuando la gestión de gobierno comenzó, eso lo tenemos en estadísticas, ya se contaba con un atraso en las valoraciones de 1.600 acumulados, 1.600 casos acumulados a marzo del 2020. Luego surgió la pandemia, que es importante destacar que a nosotros la pandemia nos impedía, por decreto del Ministerio de Salud Pública, ingresar a los hogares. La valoración de la dependencia no se hace a través de un formulario informático. La persona se postula y hay que mandar duplas técnicas a los domicilios, ingresar a los domicilios y estar a veces hasta más de 2 horas midiendo determinados elementos que el baremo indica que implican un ingreso en el domicilio. Todo el periodo de pandemia, ese trabajo no se pudo hacer. Y ahí es donde se generó este acumulado de 4.000 casos. Ni bien ingresamos nosotros y el Ministerio de Salud Pública empezó a liberar el ingreso a los domicilios, empezamos a ponernos al día con ese acumulado que teníamos. En el 2022 hicimos más de 2.000 valoraciones en domicilio y las correspondientes altas que se debieron hacer. Y para este año tenemos previsto ya la meta de cubrir el saldo que queda acumulado. Pero destaquemos que no podemos tampoco actuar en detrimento de las personas mayores de 80 años que también lo solicitan, que también viven solas. Es una realidad que uno, en las entrevistas, siempre nos ponemos a hablar, bueno, las mamás, los papás, que su hijo no lo dejan entrar a la escuela. Es verdad, pero pensemos también en que el programa está destinado a personas mayores de 80 años, 90 años. Tenemos demandas de personas que viven en el medio del campo, que tienen 100 años, que viven solas y que la única posibilidad de recibir un apoyo en su vida es que ingrese un asistente personal a su domicilio durante las horas que el programa se lo podría dar. Si nosotros destinamos todo el programa a acompañar a niños con dependencia a las escuelas, el programa pierde su esencia y dejamos también vulnerables los derechos de esas personas mayores que tienen el mismo derecho a ingresar a su casa. Florencia, por el momento en el que estamos, tal vez haya algunos padres que estén por inscribir todavía a los niños a las escuelas. ¿Cuándo se va a poder conocer cuáles son efectivamente esos centros educativos que van a contar? Y bueno, estamos trabajando en eso. Porque decías capitales departamentales, pero ¿están específicas cuáles son las escuelas? Todavía no. En realidad estamos trabajando semana a semana con ANEP para determinarlas. Porque también en junio mover a un chico... No, lo sabemos. Estamos haciendo todo lo posible para en el primer semestre tratar de acelerar lo mayor posible los procesos. Pero no se olviden que esto implica registro, llamado de interés, selección de las personas idóneas para hacerlo, capacitarlos estas 10 o 20 horas que decíamos que van a requerir. Justo se está en el proceso de diseño de hacer a medida esa capacitación y quién la va a realizar. Y estimamos que en mayo podremos estar anunciando por lo menos los centros. Pero es muy difícil. Estamos corriendo contra el reloj y tratando la mayor celeridad posible, tanto nuestros equipos como los equipos de ANEP. Pero los tiempos del Estado ya los conocen y esto ha sido un trabajo muy fuerte.
Logramos en meses meter algo con carácter de urgente en la ley de rendición de cuentas. No pensábamos que en un artículo de la ley de rendición de cuentas los legisladores nos iban a aprobar un presupuesto que fue así, como de último momento, ir a pedirle al Parlamento que ingresara esa cantidad de incremento presupuestal en la ley de rendición de cuentas. Lo logramos. Sin ese incremento, esto no se iba a poder llevar adelante. Entonces, todo es minuto a minuto. Y trabajar distintos organismos. La interinstitucionalidad tampoco es fácil, pero se está logrando. Florencia, ¿por qué no se iba a poder hacer si era un programa que ya venía de antes? No es un programa que venía de antes. Bueno, el programa en general sí. El presupuesto que tenemos asignado es para el programa de asistentes personales. Ese presupuesto va a seguir. Se suma, no hay menos asistentes personales. Claro, ese es el tema. Y eso le explicamos a los legisladores cuando pedimos el incremento presupuestal. Porque ellos también pensaban que esto era en detrimento del programa de asistentes personales. Y decíamos, no, el presupuesto del programa de asistentes personales ya está destinado a las metas que tenemos propuestas para el 2023 en asignaciones y prestaciones. Por eso es que vamos a aumentar las prestaciones. Porque las de asistentes personales van a seguir, incluso van a ser más, porque prevemos llegar a 6.500 este año. Pero para este programa del facilitador se crea la figura nueva con presupuesto solamente para eso. ¿Cuánto va a ganar un facilitador y cómo va a ser el tema contractual que ha tenido problemas, ¿no? Sí, el tema del mínimamente, por lo menos, lo que cobra un asistente personal. Estamos viendo que son 26.000 pesos. Y más o menos, sí, son 4,6 BPC, que es el costo de la prestación social que implica el asistente personal. Eso es lo mínimo, esa es la base que estamos analizando. Tenemos esperanzas de poder calcular un poco más, pero es de acuerdo a si calculás más y pagás más, cuando vos tenés el presupuesto ya asignado, tenés que bajar en cantidad de cargos que das. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer el equilibrio. Un facilitador por máximo de 3 niños cobraría ese dinero por 4 horas. Sí. Sí, igual sigue siendo muy poco, ¿no? Para la responsabilidad que tiene un Bueno, más allá de todas estas circunstancias. Tenemos que poner todo en la balanza. No está en la casa solo con el niño, está en un centro educativo con el apoyo de las maestras, no está dedicado a las 4 horas a un solo niño, está a las 4 horas dedicado a compartir con el apoyo pedagógico que requiere, no va a estar con los 3 niños al mismo tiempo. Mientras la maestra o el acompañante pedagógico está con el niño, él podrá acompañar al baño al otro niño. Esto siempre es un equilibrio. Complemento. No podemos... ¿Y a qué apunta? Porque esto ha sido también, el Sistema Nacional de Cuidados, una gran salida laboral para mucha gente, muchas mujeres que capaz que se encontraban sin trabajo, con baja capacitación, que resultó una convocación de servicio y que resultó una buena salida laboral. En este caso de los acompañantes de autonomía o facilitadores de autonomía, ¿a qué se apunta? ¿A estudiantes? ¿Tiene un escalón ahí o es el mismo perfil, digamos, que se venía trabajando? Es el mismo perfil. En realidad se le exige lo mismo, que es la formación en atención a la dependencia. Y yo te corrijo, Lorena, perdona que te corrija, pero realmente me gusta decirlo desde mi convicción. Nosotros no lo vemos como una salida laboral. Nosotros lo pensamos con otra cabeza. Cuando yo no digo que usted lo piense así, digo que resultó eso para muchas personas que tenían dificultades laborales. Lo sabemos, pero cuando nosotros hablamos y a mí me encomendaron la responsabilidad de humanizar el sistema de cuidado, no nos olvidemos que a mí me convocan para eso, para humanizar y profesionalizar el sistema de cuidados, humanizar es poner a las personas en el centro. Y las personas son también las personas que trabajan, pero los usuarios. En generar una fuente laboral, el sistema fue perdiendo su esencia, porque lo viví y así lo tomé y lo acepté cuando ingresé, el reclamo de la fuente laboral por sobre el interés del usuario que daba una prestación. Y estas 4,6 BPC no dejan de ser una prestación a un usuario, que se convierten en un sueldo a un asistente personal, pero son una prestación a un usuario que le pide al Estado un apoyo para cuidar. Entonces, no dejemos de ver eso también. Cuando pensamos en las mamás o los papás que piden el cuidado para su hijo para ingresar a la escuela, está ahí nuestro foco, nuestra atención, en el niño que necesita el apoyo. La fuente laboral es un condimento que lo tenemos y que no lo descuidamos. Pero la garantía nuestra es humanizar poniendo a las personas en el centro. Florencia, y tenemos que pensar en eso. Vamos a profesionalizar, las condiciones del llamado van a estar y van a ser las mismas. Formación en atención a la dependencia, experiencia en cuidado de niños, pero no estamos pensando, y también en una figura laboral
que garantice una certeza jurídica que antes no existía. Con esa lógica, pensándolo de esa manera, ¿hay madres o padres o abuelos que se han presentado? Porque yendo un poco para atrás, como decías vos, la esencia del cuidador era tal vez una persona que no percibía ninguna prestación, que cuidaba gratuitamente a otra persona, un familiar o lo que fuera, y de esta manera se le remuneró ese trabajo. ¿Está pasando eso? ¿Se han encontrado con padres que tal vez terminan siendo facilitadores de autonomía? No, a ver, que el sistema de cuidado formalizó una realidad que se daba en la porque informalidad. Hay madres que no pueden trabajar o directamente tienen que ver acotado su horario laboral para poder cuidar a sus hijos, llevarlos a las escuelas. Digo, hay un poco de esa lógica también que se termina presentando. Los sistemas de cuidado en el mundo, y en eso Uruguay es un ejemplo, brindan esta posibilidad de que la mamá no deje de trabajar. Porque cuando uno ve la visión global, un sistema de cuidados creado con visión de género, un cuidado profesionalizado y la corresponsabilidad del cuidado, entonces cuando hablamos de corresponsabilidad del cuidado no queremos que la mamá deje de trabajar, queremos que la mamá cuente con el apoyo necesario que necesita para poder ella seguir trabajando y dedicar esas horas que alguien pueda dedicarle al cuidado, que su hijo no deje de ingresar a un centro educativo, que no pierda la posibilidad por quedarse en la casa porque no tiene quien lo acompañe al centro educativo. Y todo esto va en la posibilidad de profesionalizar los cuidados y no hacer que las mamás dejen de trabajar para cuidarlos. O que los familiares, sabemos que es una realidad, porque a veces es infinita y las prestaciones estatales son limitadas o son finitas. Entonces, en la realidad y en toda la sociedad tenemos casos de niños que por H o por B requieren del cuidado de su abuelo, de su mamá, de su papá, del que se turna, de sus hermanas mayores. Si tienen dependencia y van 4 horas a la escuela, tampoco condice con un horario laboral normal. Por eso. O sea, y bueno, eso es lo que apostamos también. Y por eso también ampliamos la apertura de los centros y por eso trabajamos con INAU tan codo a codo en el resto de las prestaciones nuestras de Centro Siempre o de los CAIF. Hoy la novedad es que a través del sistema de cuidados y en conjunto con INAU, los CAIF han podido, que durante históricamente muchos años cumplían solo 4 horas, hoy la gran mayoría de los CAIF se apuesta a que tengan un horario de 8 horas y los centros siempre también, que todos los centros de primera infancia vayan hacia 8 horas. Para eso mismo, para que los cuidados puedan darse bien y profesionalmente en esos centros y que las mamás puedan seguir trabajando. Florencia, hablábamos de todo el programa y acá hace unos días estuvo la presidenta de ONASPU y mencionó que se nota que hay una carencia de cuidadores personales, es decir, que se ofrece menos que antes, que los adultos mayores acceden menos que antes. ¿Cómo estamos en ese otro costado, entonces, del programa? Bueno, buscando siempre el equilibrio para poder tener la prestación en las cantidades proporcionales que atiende a los menores y a los mayores. ¿Había un número y se redujo? No, reducir no reducimos nada. Lo que se dio es este fenómeno que yo les explicaba, que se limitaron las valoraciones y entonces hay gente en lista de espera. Pero no es que reducimos la prestación sigue siendo la misma y este año la vamos a lograr aumentar, pero es un proceso que nos fue sacando de la pandemia paulatinamente, no es de la noche a la mañana, se terminó la pandemia y entonces saltamos a 6.000 valoraciones, no. Se terminó la pandemia, son los mismos equipos del MIDES, equipos que valoran todas las prestaciones del MIDES. Cuidados tiene sus equipos, pero nosotros trabajamos con equipos a nivel país que se valoran todas las prestaciones del MIDES. Y eso, recorriendo el país, lleva un tiempo prudencial que se cortó y lo empezamos a retomar. No es que bajamos prestaciones, es que las estamos dando de a poco. Pero este año, si Dios quiere, vamos a poder equilibrarnos. ¿Cuál es el objetivo para este año, entonces, del Sistema Nacional de Cuidados? Bueno, esta figura nueva, ¿qué otros...? Aumentar las prestaciones, ponernos al día con todas las valoraciones, el 2020 y el 20... El 2020 ya quedó al día, el 2021 queda con un rezago, poner al día el 2022, poder llevar a hacer 4.000 y pico de valoraciones de todos, niños y adultos. Eso nos va a impactar en poder llegar, la meta establecida es unas 6.500 binomios de esta relación cuidado-cuidador. Abrir más centros de primera infancia, ya lo tenemos en la hoja de ruta, no puedo decir la cantidad ni los lugares, pero los tenemos en proceso y estamos haciendo un trabajo muy fuerte con INAU y con el mercado y con los sindicatos, porque los centros siempre que reflejan esa corresponsabilidad son modelos de primera infancia que llevan de la mano el articular con empresas o con sindicatos que nos permiten abrir centros en distintos lugares del país, más casas comunitarias de cuidados, todos modelos de cuidados de primera infancia que permiten que el niño esté bien cuidado en un centro.
localidades del interior que ni se imaginaban por la cantidad de población que podían acceder. CAIF es imposible instrumentar en esas localidades, vamos a hacer modelos más pequeños a medida de la localidad. El facilitador y continuar para cerrar con el modelo del piloto, que se acuerdan que yo les he hablado del piloto de asistentes personales para el modelo de provisión colectiva, que despejaba esta inseguridad jurídica del despido y del trabajador y la relación laboral. El año pasado en este piloto logramos crear ya 10 cooperativas de cuidadoras en 4 o 5 departamentos: Tacuarembó, Salto, Colonia, Paysandú y creo que Rivera o Cerro Largo, estamos ahí, Maldonado también. Y ahí ya tenemos más de 40 relaciones de trabajadoras que dependen de una cooperativa, que están nucleadas y asociadas en una cooperativa de trabajadoras de asistentes personales y brindan el servicio a usuarios que lo solicitan al sistema, pero que les damos la posibilidad de contactarse con esa cooperativa y elegir en la cooperativa qué cuidadora quiere. ¿Se van a hacer algún tipo de valoraciones, a ver cómo es el trabajo de los Sí, ya asistentes? se están haciendo, se están implementando. Hay un plan personalizado que nos permite hoy ya controlar, formarlas. Primero que nada, formar a todas las cooperativas. Hemos ido a territorio a formarlas específicamente en cuidado centrado en la persona, humanización, y eso nos permite el cuidado personalizado. Hacemos un plan personalizado que permite conocer más qué requiere el usuario, cuántas horas requiere. Pensando siempre sobre todo en la vulneración de los derechos de las personas mayores, cuando hay a veces agresiones que se han visto y se han divulgado. Sí. Que es tremendo, ¿no? Entonces, eso se instrumentó el protocolo de actuación ante esas denuncias, articulando en clave sistema con el resto de los socios del sistema, y eso nos permite tener cabal relación de lo que está sucediendo en el hogar. Estamos también trabajando en una plataforma informática que nos permite tener más información sobre la posibilidad de lo que sucede en el domicilio, que a veces es muy difícil controlar eso. Y el BPS también es un aliado fuerte porque el BPS cuenta con equipos de inspecciones que nos ayudan en este trabajo a nosotros. Florencia, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.